Si se acuerdan ustedes, habíamos dejado la cosa en Alfonso I. Había sido un gran rey, un hombre inteligente, con talento político, bravo en el campo de batalla y además un tío con suerte. Su hijo, Fruela, que no hay que confundir con el guerrero Fruela Pérez, del que hablábamos el otro día. Este Fruela Pérez era tío de este Fruela Rey. Son dos Fruelas distintos. Bueno, que digo que Fruela, su hijo, va a heredar la corona. Y se dice que también heredó las virtudes políticas y militares de su padre, pero desde luego no heredará su suerte. Todo se le va a complicar. Y se le va a complicar tanto que este Fruela terminará asesinado después de asesinar mucho a su vez. Para colmo pasará a la historia como Fruela el Cruel por su carácter insoportable. En fin, una historia atribulada. Ante todo, dibujemos el paisaje. Alfonso I deja a su muerte en 757 un reino de Asturias que abarca toda la cornisa cantábrica, desde el Atlántico gallego hasta Vizcaya y las montañas vascas, y que por el sur se proyecta hacia un espacio abierto que es el desierto del Duero. El reino ha multiplicado su población para el campo y para la guerra. La Iglesia se ha convertido en columna vertebral de esta España cristiana. A los moros se los mantiene a raya. Es una buena herencia para Fruela, ¿verdad? Pues bien, en todos y cada uno de estos aspectos, el paisaje se va a complicar. Vamos a verlo por partes. Vamos a empezar por el principio. ¿Por qué fue Fruela rey? ¿Por ser hijo de Alfonso? Sí. Sí, pero hay que apresurarse a señalar que la monarquía en este momento no es formalmente hereditaria. Es decir, en ningún lado está escrito que la corona tenga que ser heredada por el primogénito, ni siquiera que un rey tenga derecho a designar sucesor. En su momento, Alfonso había subido al trono porque encarnaba la unión de las tierras cántabras y asturianas, porque ya tenía detrás una buena carrera militar y política, también porque por matrimonio era heredero de Pelayo. Bueno, eso Alfonso. Pero Fruela, su hijo Fruela, llega al trono y tiene ya 35 tacos, porque su padre lo deja así dispuesto, y en las manos no tiene nada más. Hay que suponer que la propuesta sería formalmente aprobada por un consejo de nobles, al viejo estilo, pero esta fórmula es muy reversible. El apoyo que se dio se puede quitar. De modo que el reinado de Fruela nace tocado por un riesgo de inestabilidad. Después estaba la cuestión territorial. La geografía que Fruela hereda es mucho más heterogénea que la que heredó su padre. Bajo la corona asturiana se situaban ahora regiones nuevas: Galicia, las áreas occidentales de los vascones, que habían reconocido la autoridad de Alfonso, pero que no habían pactado nada con Fruela y que por tanto podían sentir la tentación de rebelarse contra el nuevo rey. No solo iban a sentir la tentación, sino que caerían en ella. Aquí y allá, en Galicia y entre los vascones, al nuevo rey la gente se le rebela. La unidad territorial del reino va a convertirse en un quebradero de cabeza para Fruela desde el primer momento. Y tercer asunto peliagudo, la cuestión religiosa. Este aspecto de la España de entonces es tan importante que merece estudio aparte, y aquí lo haremos así. En los próximos días veremos aparte la cuestión religiosa. Pero vamos a adelantar que la reforma del clero va a ser otro de los frentes de crisis de Fruela. Vamos a ver, desde Covadonga la cruz se había convertido en santo y seña del reino. La religión era el signo de identidad esencial de los rebeldes. Pelayo funda iglesias, Fabila funda iglesias, Alfonso funda iglesias. ¿Y la iglesia propiamente dicha qué hace? Bueno, la iglesia de entonces era un jardín impresionante. Se debatía en una seria, profundísima crisis interna. Los últimos reyes godos habían dejado la iglesia hecho unos zorros. En fin, Witiza había levantado la obligación del celibato. Había muchísimos clérigos que vivían casados o amancebados. Además, las distintas herejías de la época, y en particular las que negaban que Cristo fuera Dios, como el arrianismo o el adopcionismo. Estas herejías, habían corrido mucho y se habían extendido fácilmente entre una élite hispanogoda muy predispuesta a pactar con los musulmanes. Bueno, ante todo eso, Fruela, dispuesto a asegurar la unidad y la identidad religiosas del reino, va a meter el dedo en esa llaga. Le secundaron muy importantes sectores del clero, pero no por eso iba a dejar de traerle sinsabores. Y por último está, como no, la amenaza musulmana, que se había intensificado. Alfonso tuvo la buena suerte de que hacia el 740 los moros empezaron a pelearse entre sí. Fruela tendrá la mala suerte de que hacia 756 en Al-Ándalus se instala un poder sólido y dispuesto a hacer sentir su peso.
el Emirato Independiente de Abderramán, como veíamos ayer, Abderramán I. Así que a todos estos problemas internos que hemos señalado, a Fruela se le añadía el problema exterior. Todo un programa. A partir de este paisaje podemos imaginarnos el reinado de Fruela como la tarea sobrehumana de un tipo condenado a achicar agua en una barca que zozobra. Lo primero que le pasa es que los moros, después de largos años de debilidad, dan señales de vida. Es el año 759. Abderramán I lanza una expedición contra Galicia. Evidentemente quiere recuperar lo perdido. Las tropas moras se internan en territorio gallego. Pero claro, estos asturianos ya no son los de Pelayo. Alfonso I ha dejado en herencia un ejército temible. Así que el rey Fruela tiene recursos para hacer frente a la invasión. Las crónicas dicen que fue en Pontubio o Pontumio, seguramente es Caldas de Rey, en Pontevedra. Allí Fruela corta el paso a los moros. La victoria cristiana fue total. Dicen las crónicas que perecieron 54.000 caldeos. Bueno, ya serían menos caldeos, pero el hecho es que Fruela ganó. No solo ganó, sino que cogió preso a Umar, un hijo de Abderramán, nada menos. Expeditivo, Fruela devolvió la pelota en el mismo lenguaje que el moro usaba. Mandó cortar la cabeza al hijo del emir. Al mismo tiempo que frena a los moros, Fruela se lanza a la reforma religiosa. Está dispuesto a detener la crisis heredada del siglo anterior. Por eso prohíbe taxativamente el matrimonio para los clérigos, desde obispos hasta presbíteros. A los que ya estuvieran casados les da a elegir entre colgar los hábitos o dejar a su esposa. Parece que la medida le creó muchas hostilidades, porque además menoscababa la autonomía de la jerarquía eclesiástica. Pero el hecho es que salió adelante. Más aún, Fruela quiere marcar su propia sede religiosa y decide hacerlo en un nuevo lugar. Escoge un llano entre montañas, sobre una colina, donde acaba de instalarse el presbítero Máximo, con su sobrino Fromestano. ¿Qué nombres? Fruela manda construir allí pues varios edificios religiosos, creó un obispado. En torno a esa colina crece un primer núcleo urbano. Así nace la ciudad de Oviedo. El propio Fruela fijará en Oviedo uno de sus lugares preferidos de residencia. Y más sobre la reforma religiosa. El 24 de abril del año 759, que nos consta porque los curas siempre lo han apuntado todo, 24 de abril, el rey Fruela funda un convento de monjas, 28 monjas concretamente, en San Miguel de Pedroso, que está en el este de Burgos, cerca de Álava y La Rioja. Un sitio clave, es la frontera oriental del reino, cerca de Verorado, en torno a los montes de Ayagua, en la comarca de Montes de Oca. Un sitio donde los hispanógodos habían sabido hacer frente al Islam. Este convento, por cierto que la abadesa se llamaba Muniabella, lo digo porque, bueno, igual que se ha rescatado el nombre de Fruela, que es Froilán, pues se puede rescatar también Muniabella, que es muy bonito. Que digo, que este convento es una plaza fuerte que tiene una gran significación política. ¿Por qué? Pues porque al mismo tiempo que marca la frontera oriental del reino, materializa también el deseo de reforma moral de la Iglesia. Fruela ha vencido a los moros y está metiendo en cintura al clero, pero entonces él incendia el mapa por el este, los vascones se rebelan. No sabemos bien por qué, ni cómo, ni el origen exacto de esta historia. Hay quien dice que las tribus vasconas no aceptaban a Fruela con la misma benevolencia que dispensaron a su padre, Alfonso. Otros inscriben el episodio en el contexto del ducado de Aquitania y sus intentos por afirmar un poder propio frente a francos, moros y asturianos. Sea lo que fuere, el hecho es que el atribulado rey tiene que marchar a tierras de Álava y presentar batalla. Ganará. Dicen que la represión fue dura, pero no todo será hierro. Para establecer lazos firmes con los rebeldes, Fruela, que todavía estaba soltero, decide casarse con una noble alavesa, doña Munia. Dice una hermosa tradición que Oviedo se convirtió en ciudad precisamente para albergar el amor de Fruela y Munia. Bueno, es una tradición, en todo caso bien bonita es, como Oviedo. Ahora, ojo en todo caso al nombre de esta mujer, doña Munia, porque va a tener un cierto peso en la historia posterior. Pero eso lo contaremos mañana. Eso y lo que aún nos queda de Fruela, que no es poco.